Hacia la madurez. Título para hoy. Barbijos, no barbijos. Máscaras, no máscaras. Para muchos, sí. Para otros, no. En realidad, mucho tiene que ver con ese pasaje. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Para algunos, realmente va a tomar una madurez. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Barbijos, no barbijos? ¿Qué es madurez? Bueno, sabemos cuando un fruto está maduro. Eso no necesito ilustrar. Pero el diccionario nos dice acerca de la madurez, estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Madurez, tan importante para mí, para ti y como iglesia. En estos días tan tenuos, tan difíciles, tan confundidos, vacuna, no vacuna, todavía hay gente que se cuestiona. Confusión, por demás. ¿Cómo animo a una persona? Bueno, antes de entrar en el texto, escoge gratitud y adoración en vez del temor. Toma tiempo para descansar en el Señor y echar tus preocupaciones en Él. Comprométete a buscar y encontrar la verdad. Busca comunión verdadera. Y bueno, dos cosas más. Sé generoso y compasivo. Y confía en el Señor y no tanto en lo que dicen los hombres. Pablo escribió esta sencilla carta, pero muy profunda, para animar a los hermanos de Colosa en momentos demasiado difíciles. Habían los tradicionalistas que decían, todo lo que se hace es muy importante, al detalle. Y había, por el otro lado, los que decían, total, ¿qué importa? En realidad, en ambos casos, había un egocentrismo, un orgullo religioso para algunos y para algunos un libertinaje filosófico. Pues ellos estaban dividiendo la iglesia. Y Pablo, como hemos estado viendo a través de esta preciosa carta, vemos que aunque Pablo no los conocía, su corazón latía profundamente por ellos. Él había orado que ellos sepan cuál era la voluntad de Dios. Hemos hablado acerca de quién es Jesús. Hemos respondido a esas preguntas tan vitales e importantes. Y en esta oportunidad queremos responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona madura y de una iglesia madura? Cuando pensamos en una iglesia madura, muchas veces pensamos que tiene buen programa, buenos proyectos, mucha gente, buena música. Pero no creo que Pablo diría lo mismo. En realidad necesitamos ver en la palabra del Señor cuáles son algunas de esas características de la madurez de una iglesia y de nosotros como personas.
Una persona o una iglesia que es madura, te lo digo desde ya para que sepas cuando ya estoy por terminar. Número 1, anima. Número 2, advierte. Y número 3, ilustra. Así que por ahí vamos, sencillito, pero creo que sale del texto. Así que, ¿qué nos enseña Pablo acerca de la madurez? Número 1, nos anima. Nos muestra el propósito. Anima y ora por nosotros. Quiero remontarme a capítulo 1, verso 28 y 29, porque en realidad no debería haber una fractura o una división en verso 2:1. Debería ser de 28 a 2:3, pero vamos por parte. Pablo está hablando a quien anunciamos, está predicando, enseñando. Número 1, amonestando a todo hombre. En otras palabras, advirtiendo, está dando esa palabra. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar, y aquí viene una frase, pero así de importante, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Le anuncia, en otras palabras, proclama, enseña, predica la palabra, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Porque se necesita la enseñanza, el ministerio de la palabra. Y gracias a Dios por los maestros y los que tienen el don de enseñanza, que pueden agarrar la palabra y entregarla, ilustrarla en tal manera que podemos entenderla mejor. Pablo, más adelante, en 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dos partes. Dice que él amonesta, está mostrando el peligro. En otras palabras, es la señal en el camino que dice, no más de tal velocidad, o por allá hay una curva, no vayas muy fuerte, ¿sí? Pero no solo nos muestra el lado negativo, pero también nos enseña. Muy importante. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en Cristo Jesús. Wow. ¿Qué quiere decir perfectos? Es la palabra perfectos, es la palabra maduros, maduros. Perfecto era un término utilizado por los gnósticos del día. Ellos decían, si tú sabes nuestros secretos, tú serás maduro. Hoy día, pues tenemos grupos de personas y uno en particular, del cual no necesito mencionar su nombre, pero sienten y están a nivel mundial y es histórico que hay diferentes niveles y dependiendo de qué nivel te encuentres, si eres el venerable maestro, entonces tú sabrás. Ellos catalogan a todos nosotros, los demás, como novatos, neófitos e ignorantes, ¿sí? Y que solo hay que darnos medidito el entendimiento, porque ellos dicen las cosas son secretas y están secretas. Muy diferente a lo que dice Pablo, ¿verdad?
porque en Cristo conocemos todos los secretos. En Él están los tesoros que estamos buscando. El ser perfecto es ser maduro. Con razón, Santiago dice en capítulo 1, verso 3 al 4, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, y aquí viene la misma palabra, perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la meta de todo maestro, sea varón, sea mujer? Que está utilizando la palabra es de presentar el mensaje en tal manera que vayamos madurando, vayamos en ese proceso de conocer a Jesús mucho más. Pero con eso no es solo conocitivo. Hermanos, honestamente, si no pasamos tiempo en oración, no tendrá mucho efecto. Por eso Pablo dice, mira, fíjate en capítulo 2, verso 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. En otras palabras, los de Colosa no lo conocían, bigote a bigote, como decimos, no los conocían los de la Odisea, pero él agonizaba por ellos. Esa es la palabra, agonizo en el griego, agonizo, gran lucha, agonizar. Ahora, más entendemos agonizar en nuestro medio por decir una madre que se desvela de noche agonizando porque su hijo no ha vuelto o no ha llamado a su hija. Y aunque ha hecho llamadas insistentes, no responde a esas llamadas. Es una agonía por lo que está pasando esa madre. Y Pablo agonizaba en dos maneras, en su oración, como también agonizaba en la escritura al escribir la palabra de Dios. Pablo agonizaba y le estaba dando todo en oración, como un corredor que está corriendo y como que ya no sabe cómo va a llegar al final, pero en agonía se lanza a terminar la carrera. Me hace pensar de nuestro Señor Jesús, del cual acabamos de hablar. En el huerto de Getsemaní, él agonizaba, él estaba agonizando por la situación tan difícil en la cual él se encontraba. William Carey, Guillermo Carey, el padre de misiones modernas, un zapatero tocado por Dios, agarró una suela, un cuero y lo formó como globo terráqueo. Y se dice que William Carey cada día ponía sus manos sobre ese globo y oraba que el Señor toque al mundo con el mensaje del Evangelio. Ese zapatero fue llevado a la India y fue utilizado por Dios poderosamente para ser el papá de todo misionero en estos, diríamos, padre misionero en estos tiempos modernos. Ahora, ¿qué era lo que Pablo deseaba? ¿Cómo quería animarlos a ellos? Mira el texto, verso 2:2. Y aquí hay 4 cosas que quiero apuntar.
Y si tienes tu lapicito, no seas flojito, saca tu Biblia y te voy a señalar 4 cosas en el texto de verso 2. Número 1, aquí se va. Para que sean, número 1, consolados sus corazones. En otras versiones dice, cobren ánimo. ¿Sí? Unidos, número 2, en amor. Número 3, alcanzar todas las riquezas. Y número 4, pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas. Todos escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo quería animarnos. Número 1, que sean consolados. La palabra consolados en realidad dice cobrar ánimo en otros, porque viene de la palabra paracleto. Es la misma palabra que se utiliza del Espíritu Santo, consolador, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que mis hermanos, ¿verdad? Estamos consolando no solo una parte filosófica, no, estamos hablando a todo el ser, estamos hablando a toda la familia. Ser consolados, paracleto, para es la preposición al lado, cleto es llamar al lado, y piensa de todas las personas que han llorado porque no pudieron estar al lado de su ser querido cuando se estaba muriendo de COVID. ¿Ah? Piensa del dolor. Qué privilegio como iglesia, hermanos. Si somos maduros en el Señor, estamos siendo llamados para animar, para consolar. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay muchas maneras, pero déjame mencionarte una. Valorando a otras personas. Cuando tú los valoras, gracias por lo que dijiste. Gracias por estar presente. Gracias por ayudarme. Tú vales la pena. Mira, si tú piensas en 5 personas, tarea para hoy día, solo 5 personas que tú podrías llamar y animar hoy día, consolar, tal vez cambie toda su semana. No palabras superficiales. Gente sabe eso, ¿verdad? En Bolivia decimos salamero, una persona, un tirasaco, una persona franela, como algunos dicen, ¿verdad? Que son puro palabras y en realidad no son muy sinceros. Pero lo más triste es cuando nos ponemos a hablar de personas y los denigramos. No, cambiemos eso. Somos maduros cuando consolamos, ayudamos de corazón. Primo hermano del primero es promueve el amor, unidos en amor. Y la figura es tan preciosa, es de una tela, un telado que tiene muchos hilos que no se los puede separar porque se han fusionado. O una célula en nuestro cuerpo que no se puede sacar de lo demás, porque todo está junto. Y como hermanos, la unidad es tan importante. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Os conocerán que sois mis discípulos porque os amáis unos a otros. Tengo 9 nietos. Todos un regalito de Dios. Preciosos. Pero sí que tienen el pecadito por dentro, hermanos.
¿verdad? No, esta es mi pelota, mío, 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 mío. Y en vez de compartir, están pensando en, como decía mi abuelo, number one, número uno. Sí. ¿Sabes qué? En respuesta a Caín, sí, tú y yo somos cuidantes de nuestros hermanos. Caín dice, ¿acaso yo soy el que cuido de Abel? Dios dice, sí, tú eres. Yo soy también, ¿verdad? Y hacemos ese trabajo cuando nos preocupamos el uno por el otro y nos ayudamos el uno al otro. Triste cuando alguien dice, para ser como ustedes son, prefiero no meterme. Eso es muy doloroso, ¿sí? En estos días de alboroto social, necesitamos ser consoladores, necesitamos estar unidos en amor, mis hermanos, ¿verdad? Y pues necesitamos entender las riquezas que hay, alcanzar esas riquezas en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Bueno, hay un precioso verso. A ver, no te la pierdas. Necesitas marcarlo en tu Biblia. Segunda Pedro 1:3. Fija, lija, necesitas tenerlo en tu Biblia. Mira, está ahí. Qué precioso verso. Mira, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mira, pertenecen a la vida y a la piedad. Se nos han dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabes qué me da pena, mi hermano? Tantas personas que son mendigos espirituales. No saben de la riqueza que hay en el Señor. Siempre andamos pidiendo favorcito, favorcito más, Señor, estito más, después no te vuelvo a pedir. Somos mendigos cuando realmente tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos pleno conocimiento, que es número 4, ¿verdad? Número 4. ¿Sí? No tenemos el pleno conocimiento de lo que tenemos en Cristo. Nuestro conocimiento del Señor es tan superficial, pero así de superficial. Cuando tenemos la palabra de Dios de la cual se nos ha hablado ya esta mañana, y cómo el Señor utilizó esa palabra, y cuando esa palabra agarró el corazón de esos dos que iban en el camino a Emaús, no ardía su corazón. ¿Sí? Hermanos, el entendimiento que proviene de la palabra nos ilumina, nos ayuda. ¿Sabes para qué? Para que no nos metamos en tonteras. Cuando entendemos todo lo que tenemos en Cristo, no ando pues mendigando, no ando rebuscando en otros lados, porque tengo todos los tesoros en Cristo Jesús. Aleluya. Se cuenta de un senador romano. En aquellos entonces, en aquel entonces cuando existían los César y todos los grandes. Y bueno, tenía mucho dinero, muchas riquezas. Pero su hijo se había vuelto pródigo y lo había abandonado al papá. Entonces, en su testamento, el papá, él dio todo al mayordomo que había sido muy leal a él. Con una excepción, le dijo, vas a dar a mi hijo una cosa, que él escoja una cosa de todo lo que te estoy dando, le vas a entregar, lo demás es tuyo. Así que muere el papá y el hijo va a cobrar su herencia, a lo cual el juez le dice, mire, joven, su papá le dejó
todo al mayordomo, con una salvedad, con una cláusula, que usted tiene que darle lo que él quiera. Solo una cosa usted tiene que darle al hijo. El hijo la pensó muy bien, muy inteligente el hijo. Así que ¿sabes qué dijo el hijo? El hijo dijo, bueno, yo quiero al mayordomo. ¿Sabes por qué? Porque al escoger el mayordomo, él tenía todo. Él tenía todo. Hermano, cuando tú escoges a Jesús, tienes todo. Tienes todo. Aleluya. Así que una iglesia madura es una que ora. Como uno de los que el Señor ha escogido para estar en liderazgo, me hago la pregunta, ¿será que yo oro a tal punto que lucho y estoy agonizando por cosas que están ocurriendo? ¿Agonizo? ¿O es que, ay, Señor, bendice a la hermana María? Señor, bendice a la hermana Alicia que se sane, ¿verdad? Pero pues cualquiera podría orar. ¿O es que estoy agonizando? Estoy pidiendo de todo corazón. Así que, número uno, una iglesia madura es una que anima y ora, y ora. Bueno, vamos a la segunda cosa. Hay, hay peligros, propensidades, ¿verdad? Así que Pablo advierte a la iglesia. No se duerman en sus laureles, porque hay peligro, hay peligro. ¿Cuál es el peligro? A ver, leamos en verso 4 y verso 5. Aquí se viene el peligro. Mira lo que dice. Y esto, esa palabra esto es muy importante. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro, aquí se viene la primer metáfora, buen orden y la firmeza de vuestra fe. Ahora, mis hermanos, había grandes peligros, pero cristianos maduros reconocen el engaño y la seducción que hay en los medios masivos. Tantas personas que, y has oído a tal predicador, tal pastor, y cómo él habla, y qué ha dicho. Cuidado, hermano, y chequea todo lo que tu servidor vaya a decir. Chequea todo, chequea todo. Necesitamos estar, saber exactamente lo que se está diciendo. Hay muchos con mucha elocuencia. ¿Y sabes qué dice gente? ¡Wow! Tiene razón, tiene razón. Y se la tragan la cosa, ¿sabes? Hay voces externas y voces internas. Hay voces que dudan la deidad de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, la resurrección de Jesús, su retorno. Todas esas cosas dudan y no creen. Por eso Pablo dice, y esto lo digo. En otras palabras, está aclarando, ¿sí? Hay personas que dicen, pero sí, no sé cuál es su problema. Nosotros también creemos en Cristo, creemos en Jesús. Definición es diferente. Otra definición no es la misma, porque hablan de Jesús, hablan de Cristo. Pero ese Cristo del cual están hablando no es Dios. Esta semana que acaba de pasar, mis amados,
Ah, el 1 de febrero de 2021 salió en las noticias. El pastor Alberto Ferrer, y no quiero hacer un gran número sobre él, pero él dijo a la congregación que el Señor Jesús ya venía y que iba a llegar este jueves. Y que el Señor venía y que todos tenían que vender todo lo que tenían y entregarle a él los monis. ¿Adivina qué? Esa gente fue a la casa del pastor a esperar la venida, entregarle la venida, y el pastor se hizo gas. Se hizo gas. No saben dónde está y se fue con todo el dinero. Hermanos, terrible. Bueno, eso es terrible. Pero ¿sabes qué es peor? Cuando comenzamos a oír voces dentro de nuestra propia vida y de nuestra cabeza. Porque ¿sabes qué? Todos tenemos ídolos. Todos tenemos ídolos. Aún el ministerio puede llegar a ser un ídolo. Tus parientes, tu cónyuge, tus hijos, todos pueden ser un ídolo. Y cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Los ídolos pagan mal. Porque te dejan en el vacío. Te dejan destruidos, destrozados. Un escritor famoso, leí de él esta semana, le hicieron la pregunta: ¿qué es lo que usted hubiera querido saber cuando era joven? Y él dijo, este famoso escritor, él dijo, hubiese querido saber que cuando uno llega a la cima no hay nada. Y sabes que muchas personas hoy día tienen sus ídolos, sea sus posesiones, su posición, ¿verdad? Sea personas, todas esas cosas. ¿Qué dijo Pablo? Dice, después de haber dado un recuento de todo lo que él tenía en Filipenses 3, él dice, lo cuento como basura, por el conocimiento, la excelencia de Cristo. Hermanos, ¿cómo maduramos? ¿Cómo somos sabios para no andar divagando con los medios masivos? Número uno, la primera metáfora. Orden y firmeza en Cristo. Esa figura de orden es militar. Es de sujetarse, es de disciplinarse, es de ponerse bajo el liderazgo del Señor. No sé cómo puedo convencerte, ¿verdad? Pero necesitamos ponernos bajo la guía del Señor. Cuando tú recibes mensajes a través de los medios masivos que no van con la palabra, deséchalos. ¿Sí? Me acuerdo que vino a nuestra ciudad una persona muy grande predicador con grandes campañas y él prometía, decía que él podía orar y tus amalgamas, quiere decir tus feelings, quiere decir lo que te ha puesto el dentista, que él podía orar y se te iba a volver oro. Escúchame, oro. Ay, hermano, mejor ya ni me pongo a quejarme, pero qué engaño terrible. Qué engaño terrible. Así que gente daba platita. Él decía, bueno, si vas a un dentista, tendrías que pagar tanto, así que deje los monis. No, hermano, no te dejes agarrar por eso. Por eso Pablo dice en Efesios 4:14,
Quiero leerte Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar apelan con astucia las artimañas del error. Uno más, Santiago 1:6-8, dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, por eso necesitamos ese pleno entendimiento. Necesitamos volver a la palabra. Ahora, ¿cómo ilustra la madurez? Bueno, ya hemos visto, número 1, a través de la metáfora del soldado. Vuelvo a leer verso 5 y de ahí voy a entrar automáticamente en 6 y 7. Y quiero que marques. Número 1 dice, gozándome, estoy leyendo verso 5, gozándome y mirando vuestro buen orden. Está hablando, es un término militar, y la firmeza de vuestra fe. Alguien que está firme no se deja pues convencer, hermano, no se deja llevar por cosas raras, doctrinas raras. Ahora, número 2, veamos verso 6. Y sabes que versos 6 y 7 debería ser un proyecto de vida. ¿Cuánto no me encantaría verte memorizar estos 2 versos esta semana? Fíjate, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, como lo hemos recibido por fe, andad en él. Número 2, el primero es soldado. Número 2 es de peregrino. Ahí dice, arraigados, 3, un árbol, 4, sobreedificados en él, y 5, confirmados en la fe. Así que, así como habéis recibido, habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahora, déjame tocar cada uno muy rápidamente. Número 1 es el término militar. Orden, orden. Me sujeto, me pongo en la fila, me pongo en ese lugar, ¿sí? Número 2, andad, es como peregrino. La metáfora de andar está muchas veces. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En 4:5 dice, andad sabiamente como los de afuera, redimiendo el tiempo. Y bueno, hay muchas otras referencias. Hermanos, andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? ¿Cómo está presentando este caminar? Es continuo, no es de detenernos, no es de meternos en el fango, en la tierra movediza, sí, pero seguir caminando. De ahí dice arraigados. Habla de un árbol que se alimenta, se nutre de la tierra, se nutre de aquella tierra, ¿sí? Y sigue creciendo, va poniendo raíces profundas. Una persona madura está metiendo sus raíces más profundos en el Señor. No solo es un árbol, es un edificio que está sobre la base
el fundamento, los cimientos, pero va, ¿verdad?, creciendo ese edificio para arriba. Y con el Señor como arquitecto y constructor de nuestra vida, aprendemos a cómo poner nuestra base en el Señor. Quiero leer Mateo 7, que es lo que el Señor él mismo contó al finalizar su sermón del monte. Dice así, Mateo 7, 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y sabes qué? No cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Wow. Soldados, peregrinos, árbol, edificio, escuela, confirmados en la fe, dice la palabra de Dios. En otras palabras, alimentándonos de la palabra. Y bueno, la última metáfora es de un río. Dice la palabra abundando, quiere decir rebosando, rebalsando. ¿Abundando de qué? De acciones de gracia, de gratitud. Una persona madura, mis hermanos, en vez de andarse lamentando, más bien agradece a Dios por cada aliento, por cada día, por cada hora. Tiene un sentido de gratitud. Una persona madura. Matthew Henry, el gran comentarista sobre la Biblia, un día estaba caminando y pues le robaron lo que él tenía, lo asaltaron. Y cuando el amigo le habló a Matthew Henry, le dijo: y oye, ¿cómo te sientes? Él dijo, bueno, le dio 4 cosas. Número 1, le dijo: no, doy gracias a Dios que nunca había sido robado antes, asaltado antes, y por eso estoy contento. Número 2, aunque me robaron mi dinero, no se llevaron mucho. Y número 3, aunque se llevaron mi dinero, no se llevaron mi vida, y por eso agradezco a Dios. Pero número 4, estoy agradecido que me robaron a mí y yo no robé a nadie. En otras palabras, yo no soy ladrón. Una persona madura es una persona que puede agradecer al Señor a pesar de lo que está ocurriendo. Mi hermano, al trabajar en la obra del Señor, consolemos, ¿sí? Una palabra, aún hoy día llama a alguien y consuélale, consuela su corazón, anímalo, une a las personas, ayúdales a ver su riqueza en Cristo Jesús y ayúdales a entender todo lo que tienen en Él. Tal vez tú me escuchas hoy día y tú dices, yo me doy cuenta que no tengo todo eso. Me gusta la filosofía, me gusta la religión, me gusta antropología, psicología, me gusta todos esos detalles. Te quiero decir, ninguno de esos tiene todo lo que tiene Cristo. Ninguno de esos tiene lo que tiene Jesús. Tú necesitas doblegar tu voluntad y decir, Señor, yo solo creo en ti. Tú has muerto por mí en la cruz. Te entrego mi vida. Mi hermano,
¿Por qué no trabajamos en estos días? No esperemos hasta que acabe la pandemia. Una iglesia madura es una que anima. Trabajemos para el Señor. Número 2, ¿por qué no tomamos tiempo para advertir a personas que no están siguiendo al Señor? Y número 3, hermanos, ilustremos qué es la madurez en el Señor. Y oramos que el Señor te utilice esta semana. Dios te bendiga ricamente.